Continuamos con la teoría del tema 3 de termodinámica, la segunda ley de la termodinámica, y en el punto anterior obtuvimos el rendimiento de la máquina de Carnot y llegamos a la siguiente integral. La integral a lo largo del ciclo de Carnot de los calores infinitesimales intercambiados partido de la temperatura es igual a 0. Hay que tener en cuenta que la máquina de Carnot es una máquina reversible, por tanto estos calores intercambiados son calores reversibles. El hecho de que este integrando tenga una integral a lo largo de un ciclo igual a 0 lo convierte en una función de estado. Por tanto, el calor intercambiado de forma reversible infinitesimal partido de la temperatura es una función de estado que Clausius llamó entropía y se representa por la letra S. Por tanto, una variación infinitesimal de la entropía se calcula dividiendo el calor infinitesimal intercambiado entre la temperatura. Así obtenemos una variación infinitesimal de la entropía. Podemos integrar, por supuesto, ambos lados y un cambio de entropía viene dado por la integral de delta de Q reversible partido de T. Esta es la forma en la que a partir del punto 3,9 vamos a calcular los cambios de entropía. El siguiente punto 3.8 lo vamos a dedicar a la generalización a un ciclo cualquiera de estas expresiones, porque hasta ahora están ligadas a un ciclo de Carnot y a un fluido que es el gas ideal. Por lo tanto, tenemos que generalizarlas a cualquier tipo de fluido y a cualquier tipo de ciclo, que eso lo vamos a hacer en el punto siguiente, en el punto 3.8. Pero hoy vamos a trabajar un poco más con con esta expresión llamada teorema de Clausius. Bien, y entonces lo primero que nos preguntamos es ¿y qué ocurre si el ciclo no fuera reversible? ¿Qué ocurre en el caso? Porque en el caso de un ciclo de Carnot que es reversible, pues llegamos a que esta integral es 0 y por tanto el integrando es función de estado y ahí tenemos definida la entropía. Pero, ¿qué pasa si es irreversible? Bueno, sabemos que la eficacia de un ciclo reversible es siempre mayor o igual que la eficacia de un ciclo cualquiera, o la eficiencia. El ciclo reversible tiene mayor eficiencia que un ciclo cualquiera. Bueno, esta eficiencia de aquí de la derecha, puede ser otro ciclo reversible, en cuyo caso tendríamos la igualdad, o que sea irreversible, en cuyo caso tendríamos el mayor, reversible mayor que irreversible. Vamos a cambiar la eficacia de un ciclo reversible por su valor, 1 menos Tf partido de Tc. En el punto anterior lo obtuvimos para el ciclo de Carnot. Su rendimiento venía dado por 1 menos temperatura de foco frío entre temperatura de foco caliente. Y esto es mayor o igual que la eficacia de cualquier ciclo, que es 1 más calor intercambiado con el foco frío partido de calor intercambiado con el foco caliente. Eficacia de un ciclo cualquiera, sea reversible o irreversible. Eficacia de un ciclo reversible. Bien, tachamos los unos. Vamos a pasar este calor Q sub C multiplicando al numerador y el T sub C dividiendo aquí a este denominador. Q sub C partido de T sub C mayor o igual que Q sub F partido de T sub F. Y hay un signo menos de un lado, por ejemplo de este lado. Vamos a pasar este término a la derecha y nos va a quedar Q sub C partido de T sub C, que pasa a positivo, más Q sub F partido de T sub F, y esto va a quedar menor o igual que 0. Al pasarlo a la derecha queda el 0 a la izquierda, ¿no? Bueno, lo cambié de orden, pero lo pongo bien, ¿verdad? Vale, entonces ahí tendríamos ya la desigualdad, o sea, tenemos el teorema de Clausius para una máquina con dos focos. El menor es debido a la irreversibilidad, porque proviene de este mayor que tengo aquí, que es cuando una máquina es reversible y la otra es irreversible. Por tanto, este menor es de irreversibilidad y el igual es de reversibilidad. Teorema de Clausius para máquina con dos focos. Vamos a generalizar este teorema a una máquina con más de dos focos. Podemos tener una máquina térmica que tenga n focos. Máquina con n focos.
¿Y cómo lo generalizamos? Bueno, pues el foco 1 tendrá un sumando, un término de tipo Q1 partido de T1. Intercambia un calor Q1 a la temperatura T1, uno de los focos. El otro foco intercambia un calor Q2 a una temperatura T2. Y así sucesivamente hasta el foco enésimo, que intercambia un calor Qn a una temperatura Tn. Y esto va a ser menor o igual que 0. Esto lo podemos poner en forma de un sumatorio. Sumatorio desde el primer foco hasta el último, desde igual a 1 hasta n, de Q sub i partido de T sub i menor o igual que 0. Si ahora suponemos que estos focos intercambian un calor infinitesimal, el sumatorio lo podríamos cambiar por una integral. Integral a lo largo de un ciclo de los calores infinitesimales intercambiados partido de la temperatura a la que lo intercambian menor o igual que 0. Aquí acabamos de generalizar el teorema de Clausius para ciclos reversibles e irreversibles, siempre ligados a ciclos de Carnot y a gas ideal, pero tenemos el igual para reversibilidad y el menor para irreversibilidad. Por tanto, podemos escribir que la integral a lo largo de una curva cerrada de delta de Q partido de T, si el calor se intercambia de forma reversible, es igual a 0. Esto implica que este integrando es una función de estado y es la variación infinitesimal de entropía. Y por otro lado tenemos que la integral a lo largo de un ciclo cerrado de delta de Q irreversible, cuando el calor se intercambia de forma irreversible, el ciclo se sigue de forma irreversible, pues tenemos un menor que 0. Irreversible, calor intercambiado de forma irreversible menor que 0, calor intercambiado de forma reversible igual a 0. De esta manera generalizamos un poco el teorema de Clausius, aunque seguimos ligado a un ciclo de Carnot y a gas ideal, pero ya lo tenemos para procesos reversibles e irreversibles. Indudablemente este integrando no es una función de estado, porque la integral a lo largo de una curva cerrada no da 0, da menor que 0. Por tanto, esto no es función de estado, esto no es la variación infinitesimal de entropía, hay que tener cuidado con el detalle. El calor intercambiado, para que coincida con la entropía, tiene que ser de forma reversible. Calor intercambiado entre temperatura de forma reversible, eso sí es entropía. Pero calor intercambiado de forma irreversible entre temperatura no es la variación de entropía. Esto no sé lo que es otra cosa, pero no es el cambio, no nos da el cambio de entropía. Es muy importante este concepto, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues ahora vamos a hacer una cosa más. Vamos a partir de este teorema de Clausius ya algo generalizado y vamos a obtener la desigualdad de Clausius. O sea que la integral de el calor intercambiado partido de temperatura es menor o igual que 0, menor si es irreversible, igual si es intercambiado de forma reversible. Teorema de Clausius. Vale, vamos a considerar dos puntos. Vamos a llamar a uno el punto 1, a otro el 2. Y vamos a considerar dos caminos. Un camino, por ejemplo, de ida, que va a ser irreversible. Voy de 1 a 2 a través de un camino irreversible. Y regreso de 2 a 1 a través de un camino reversible. Bien, y le voy a aplicar, esto es una curva cerrada, por tanto le puedo aplicar el teorema de Clausius. Vamos a aplicarlo. Integral de 1 a 2, vamos de 1 a 2. Delta de Q irreversible, porque este camino intercambiará un calor irreversible, ya que es un camino irreversible partido de T, más, regresamos de 2 a 1 y así hacemos el ciclo completo. Integral a lo largo de una curva cerrada de delta de Q reversible partido de T. Y ahora aquí tenemos la duda, ¿menor igual que 0? Pues no, solo menor. El igual no lo ponemos. ¿Por qué? Porque hay un tramo que es irreversible. Por tanto, el igual es cuando el proceso es reversible. Tiene que ser todo el reversible, todo el ciclo. Si hay alguna etapa que no sea reversible, ya no se cumplirá la igualdad. Vamos a pasar esta integral hacia este lado y en vez de cambiarle el signo, porque al pasarla a la derecha debería cambiarle el signo, lo que voy a hacer es cambiar los límites. En vez de 2, 1 pongo 1, 2 y eso es equivalente a cambiar el signo. Bien, y aquí tenemos el cociente delta de Q reversible partido de T, que lo reconoces perfectamente. Es la variación infinitesimal de la entropía. Y en la izquierda tenemos un integrando desconocido, calor irreversible partido de temperatura. Como los límites de las integrales son los mismos, los integrandos tienen que ser también iguales. Por tanto, podemos escribir
Ay, perdón, y esto no es una igualdad, esto es un menor, el menor que tengo aquí. Podemos escribir que delta de Q irreversible partido de T es menor que la variación infinitesimal de la entropía. Dado que las integrales son iguales, los integrandos deben serlo. Perdón, los integrandos deben cumplir este menor. Las integrales son las mismas, los integrandos deben cumplir la desigualdad, y es lo que he escrito aquí. Por tanto, ¿qué ocurre? Que cuando un proceso intercambia un calor de forma irreversible, el cociente de delta de Q partido de T no es el cambio infinitesimal de entropía, sino que da un valor menor que el cambio de entropía que realmente ocurre. Así que podemos escribir esto. Cuando intercambiamos un calor de forma reversible, esto es la variación infinitesimal de la entropía. Cuando intercambiamos un calor de forma irreversible, este calor intercambiado es menor que la variación de la entropía. O sea, la variación de la entropía es mayor. Podemos ponerlo todo junto como delta de Q partido de T, siendo este calor reversible o irreversible menor o igual que ds. A esto se le llama la desigualdad de Clausius. Desigualdad de Clausius. Y es muy importante porque permite sacar unas conclusiones fundamentales sobre la entropía. Por ejemplo, voy a considerar una de ellas. Imaginemos todo el universo. El universo. El universo es todo lo que tenemos. Por tanto, el universo es un sistema aislado. No hay más allá de él, no tiene entorno. En consecuencia, el universo no puede intercambiar calor con un entorno que no tiene. Es decir, es un sistema adiabático. No hay un entorno. Por tanto, no intercambia calor. Vale, vamos a aplicar la desigualdad de Clausius al universo. Diferencial de S del universo es mayor o igual que delta de Q intercambiado por el universo partido de T. Pero como digo, el universo no intercambia calor, por tanto este delta de Q vale 0. Y en consecuencia, la variación de entropía del universo es mayor o igual que 0 siempre. Sacamos ya una conclusión muy interesante. El universo nunca baja su entropía, siempre la aumenta. El cambio de entropía del universo siempre es positivo o como poco igual a 0. ¿Cuándo la variación de entropía del universo es positiva? Cuando ocurren procesos irreversibles. Recuerda que el mayor se debe a la irreversibilidad. Es cuando el calor se intercambia de forma irreversible. Por tanto, para procesos irreversibles, la variación de entropía del universo es positiva siempre. ¿Y cuándo tenemos la igualdad a 0? Pues para procesos reversibles. Cuando en el universo ocurre un proceso reversible, el cambio de entropía del universo se mantiene en 0. Unos resultados muy importantes que se utilizan constantemente y que se obtienen rápidamente a partir de la desigualdad de Clausius. Exactamente nos pasa con un sistema aislado. Imagínate un sistema aislado. Escribiría exactamente lo mismo que estoy borrando. Sistema aislado. ¿Qué es un sistema aislado? Es un pequeño universo. No puede intercambiar ni materia ni energía con el entorno. Por tanto, el Q es igual a 0. Y volveríamos otra vez a lo mismo. Delta S de sistema aislado mayor o igual que 0. Perdón, mayor o igual que integral de delta de Q partido de T. Delta de Q de sistema, que como es aislado, vale 0. Por tanto, delta S de sistema, vaya, ahora lo he puesto con incremento, bueno, da igual. Y lo podemos hacer como antes. Si escribo diferencial, si pongo diferencial, quito la integral. Si escribo incremento, tengo que integrar, ¿de acuerdo? O sea que es exactamente igual. Si eso, por no complicarlo, lo pongo en forma diferencial, como lo he obtenido aquí para no liarlo. Diferencial de S de sistema mayor o igual que delta de Q de sistema partido de T. Este delta de Q de sistema vale 0. Por tanto, la variación de entropía infinitesimal del sistema solo puede ser mayor o igual que 0 para este sistema aislado porque no tiene entorno. En consecuencia, si es positivo, es porque en el sistema ocurre un proceso irreversible. Y si la variación de entropía del sistema aislado es 0, es porque ocurre un proceso reversible.
Así que en un sistema aislado, los procesos reversibles no cambian la entropía del sistema y los procesos irreversibles la aumentan. Bien, pues dejamos aquí este punto donde hemos ya trabajado mucho con la entropía y pasamos al punto 3.8, en el que vamos a hacer algo que quizá ya tenía que estar hecho, y es generalizar este teorema de Clausius, esta fórmula, a un ciclo cualquiera y para cualquier tipo de fluido, no para gas ideal. Hasta ahora todas las especulaciones que hacemos están basadas en un ciclo de Carnot y un gas ideal. Esos son sistemas muy concretos. Si solo vale para eso, es muy poco general. Esto no tendría utilidad. Hay que generalizarlo a un ciclo cualquiera. Librarnos del ciclo de Carnot, que sirva para un ciclo general, y con cualquier fluido en general. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer en el punto 3.8. Y ahí ya dejamos esta parte un poco farragosa de las máquinas térmicas, cuyo objetivo es este, sin más. Son estos puntos 3.7 y 3.8. Y vamos a pasar a ver cómo se calculan los cambios de entropía. Como calculamos para diferentes procesos termodinámicos el cambio de entropía, que es quizá lo más interesante porque la mayoría de ejercicios de este tema están enfocados hacia precisamente los cambios de entropía.